Atentos porque lo que os traigo hoy es una noticia desgarradora, una de esas que te encoge el corazón y te deja sin aliento. Un mazazo terrible ha golpeado a una de las familias más queridas, y por qué no decirlo, también de las más castigadas por la tragedia en nuestro país. Estamos hablando de la familia de Sara Carbonero, que lamentablemente ha perdido a su pilar, a su faro, a su todo, su madre, la entrañable Goyita, una mujer anónima que, sin embargo, se había convertido en el motor silencioso de una historia de lucha incansable. Nos llegan informaciones de última hora, confirmando el fallecimiento de Goyita tras una larga y durísima enfermedad. Se ha ido en la intimidad de la clínica Ruber Internacional, aquí en Madrid, donde había estado ingresada los últimos días, recibiendo un tratamiento que, por desgracia, no ha podido obrar el milagro que todos esperaban. La propia Sara, destrozada, había compartido mensajes en sus redes haciendo alusión a la salud de su madre. Un clamor de amor y esperanza que ahora se convierte en un eco de dolor inmenso. Aunque se decía que nadie se esperaba un desenlace tan rápido, lo cierto es que la familia, según fuentes cercanas, ya estaba avisada. Ya hacía días, semanas incluso, que el final se vislumbraba, que el tratamiento llegaba a su fase más crítica, esa parte final donde los médicos ya no pueden hacer más que acompañar. Los mensajes de la madre a su entorno la semana pasada, ahora lo entendemos, ya sonaban a una amarga despedida, un hasta siempre velado, que ahora resuena con una tristeza abrumadora. Es en estos momentos de profunda conmoción donde nos damos cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es el apoyo incondicional. Por eso, antes de seguir desgranando los detalles de esta tragedia que ha marcado a Sara Carbonero y a los suyos, me gustaría haceros una petición. Si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros a Loco Corazón para no perderos ninguna de estas historias que, para bien o para mal, nos tocan el alma. Y por favor, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame qué opinas hasta ahora de este durísimo golpe que ha recibido la periodista. Vuestra compañía, vuestro apoyo, es también una forma de estar ahí. La vida de Goyita, como la de muchas madres, ha estado marcada por la entrega, pero también por momentos de una dureza extrema que la unieron de forma indestructible a sus hijas, Sara e Irene. El primero, un cisma familiar que se produjo en 2017, tras la condena del padre de Sara por un delito de estafa. Aquel episodio fue un terremoto que sacudió los cimientos de la familia, una herida profunda que hizo que el padre se marchara del pueblo y de la casa. La familia, o sea, las hijas, se quedaron en un estado de confusión y dolor inmenso. No sabían exactamente qué estaba ocurriendo, y la incertidumbre era brutal. Este suceso, esta separación forzada, este abandono paradójicamente, soldó la relación entre Goyita y sus dos hijas, Sara e Irene. Se convirtieron en un trío inquebrantable, una fortaleza de apoyo mutuo en medio de la tormenta, donde Goyita se erigió como la roca inamovible, el pilar sobre el que se sostenía todo. Pero las desgracias, como si de una macabra maldición se tratara, no cesaron ahí. La vida de Sara Carbonero, la presentadora de éxito, la que parecía tenerlo todo, se vio envuelta en una espiral de tragedias. Primero, en 2019, un año antes de que a su madre le detectaran esta implacable enfermedad, a Sara le diagnosticaron un cáncer de ovario, un bicho que ella misma comunicó y que la sumió en una batalla que aún hoy recordamos con escalofrío. Fueron años, amigos, absolutamente terribles. Una cadena de infortunios que parecían no tener fin. Noticias devastadoras una tras otra. Una serie de desgracias encadenadas que ponían a prueba la fortaleza de esta familia una y otra vez. Mientras Sara luchaba contra su propia enfermedad, su madre ya estaba viviendo un proceso de salud complicado, aunque en aquel momento no se conocieran los detalles públicamente. Recordemos también, porque no podemos obviar el contexto de este drama, que la enfermedad de la madre de Sara coincidió en el tiempo con el infarto de Iker Casillas. Fue un momento de una tensión brutal, de una angustia multiplicada, un auténtico mal trago para toda la familia. La vida, a veces, parece ensañarse con ciertas personas. Y la de Sara Carbonero, la verdad, ha sido un ejemplo claro de resiliencia forzada. En este momento,
La mirada de España entera se dirige hacia Corral de Almaguer, el pueblo natal de la familia Carbonero, sí es donde se está viviendo el último adiós a Goyita. Nuestro compañero Carlos García López nos informaba en directo de un ambiente de profunda tristeza y respeto, de un pueblo volcado en acompañar a Sara e Irene en su dolor. La imagen de Iker Casillas, acercándose al sanatorio para dar el pésame, era totalmente esperable. Iker, al fin y al cabo, sigue siendo parte de esa familia, el padre de los hijos de Sara, y su presencia subraya la magnitud de la pérdida. J. Cabrera, el empresario canario con el que Sara lleva unos meses saliendo, también ha estado allí, brindando un apoyo fundamental, discreto pero firme, en estos momentos tan delicados. Y no solo ellos, un sinfín de amigos, compañeros de profesión como Matías Prats Jr., se han acercado a este sanatorio para arropar a Sara. Todos ellos ahora se dirigen a la iglesia, a la parroquia de la Asunción, donde tendrá lugar la misa. Un momento íntimo y de recogimiento para despedir a Goyita. Veíamos el coche fúnebre avanzando lentamente por las calles del pueblo, un cortejo sobrio pero cargado de un dolor palpable. La gente en las aceras, conmovida, respetuosa, presenciaba el paso. En los pueblos, ya sabéis, estas cosas se hacen así. Es una tradición arraigada, desde el sanatorio a la iglesia y luego al cementerio. Es el último recorrido, el más doloroso, en un silencio solo roto por el pesar colectivo. Y, hablando de presencias, me decían algunos vecinos que el padre de Sara Carbonero también ha estado en el pueblo en las últimas horas. Su relación con las hijas ha sido, digamos, regular durante años, un distanciamiento comprensible después de aquellos problemas judiciales tan serios. Aquellos asuntos con unos vecinos, en un pueblo pequeño donde todo se sabe, fueron muy dolorosos para la gente que le rodeaba, y la familia se resintió mucho. Esos problemas, además, estaban publicados. Se hablaba incluso de algún tipo de adicción, de un desequilibrio que desestructuró a la familia en aquel momento. Goyita, en medio de todo aquello, se mantuvo firme, como un faro para sus hijas, el único punto de luz en la oscuridad. Ahora, su padre ha querido estar cerca, apoyar a sus hijas en este momento de dolor inmenso, aunque haya sido de forma discreta, sin hacer público ese gesto. Es un momento para dejar a un lado las rencillas y unirse en el duelo, aunque el pasado siga ahí, flotando en el aire. Hemos vivido momentos muy emotivos, me contaba nuestro compañero desde Corral. Una emoción y una tristeza que se podían cortar en el aire. Una sensación que realmente te escala por dentro, como si se te clavara en el alma. Las palabras que nos han llegado de Sara e Irene, concisas pero preciosas, acompañando la corona floral, rezaban: «Y yo a ti más, tus hijas». ¡Qué bonito! ¡Qué desgarrador! ¡Qué mensaje tan puro de amor filial en medio de tanto dolor! El trayecto desde el tanatorio a la iglesia parroquial, apenas 15 minutos, se ha realizado en un silencio casi absoluto, un respeto tremendo de todo el pueblo. Se oía, a veces, y a las hermanas intercambiar alguna palabra, un susurro de consuelo, un apoyo silencioso. En la entrada de la iglesia, ese temblor en los labios de Sara, provocado por la emoción y la pena que llevaba dentro, ha sido un detalle que no ha pasado desapercibido, una imagen que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y Jota, su pareja, entre la gente, no en primera fila, pero acompañando a Sara hasta el final. Es un momento de esos en los que el protocolo, las formalidades, se desdibujan ante la magnitud del dolor. Primero va la familia directa, los más cercanos, y luego, con respeto, los demás se van sumando, acompañando en la medida de lo posible. Goyita, la madre de Sara Carbonero, una mujer anónima que se ha ido, pero que deja una huella imborrable en la vida de sus hijas y en el corazón de quienes la conocieron. Hemos hecho una pequeña semblanza de los datos públicos que había sobre ella, lo que la propia Sara compartió, porque al final era la madre de una artista, sí, pero ante todo una persona anónima, siempre en la sombra, pero siempre presente. Desde aquí, toda la fuerza del mundo para Sara Carbonero y para su hermana Irene en estos momentos tan infinitamente complicados. Amigos, si el primer capítulo nos dejó el alma encogida con el dolor del adiós a Goyita, este segundo os va a mostrar la montaña rusa de tragedias que ha forjado
a Sara Carbonero y a su hermana Irene. Es una historia de resiliencia forzada, de secretos dolorosos y de una unión inquebrantable frente a un destino que parece haberse ensañado con ellos. La vida de esta familia, lejos de la imagen idílica que a veces proyecta la fama, ha sido un campo de batalla emocional constante, un relato de pérdidas y superaciones que hoy, más que nunca, cobra un sentido brutal. Volvamos a ese cisma familiar de 2017 que ya mencionábamos, el que marcó un antes y un después. El padre de Sara, José Carlos Carbonero, fue condenado por un delito de estafa, un golpe terrible que no solo desdibujó la imagen pública de la familia, sino que provocó una ruptura interna devastadora. El escándalo, el juicio, la condena, todo aquello fue una vergüenza pública y un dolor privado que lo cambió todo para siempre. Este episodio, esta mancha oscura, hizo que el padre abandonara no solo la casa familiar, sino también el pueblo de Corral de Almaguer, dejando a Goyita, Sara e Irene en una situación de extrema vulnerabilidad. La confusión y el desamparo se instalaron en el hogar, y la madre tuvo que asumir, una vez más, el rol de faro, de guía, de única referencia en medio de la tormenta. Fue un peso brutal para ella, que lo cargó con una entereza admirable. Además, se hablaba en los círculos cercanos, y esto es un dato que, aunque delicado, ha sido público, de que el padre tenía ciertos problemas, incluso alguna adicción. Estos fantasmas personales no hicieron más que añadir leña al fuego de la desintegración familiar, haciendo que la relación con sus hijas se volviera fría y distante, un vínculo casi roto que, lamentablemente, ha perdurado durante años. La distancia y el dolor se hicieron compañeros constantes en la vida de Sara e Irene. Pero si pensábamos que las desgracias ya habían tocado techo, estábamos equivocados. La vida de Sara, la que veíamos triunfar en televisión, se convirtió en su propia batalla personal. En 2019, un año después de aquel infarto que sacudió a Iker Casillas y que, por cierto, coincidió con la detección de la enfermedad de su madre, Sara Carbonero anunció que padecía un cáncer de ovario. Un mazazo brutal. Una de esas noticias que te paralizan y te obligan a redefinir tu existencia entera. Imaginaos la situación. Sara con un diagnóstico tan demoledor, mientras su madre ya estaba lidiando con su propia enfermedad. Una enfermedad que, por aquel entonces, no se hacía pública en su totalidad. Era una doble tragedia. Un escenario de pesadilla donde madre e hija luchaban en silencio, cada una con su propio bicho y con la angustia constante de la otra. La fortaleza de estas mujeres es, a todas luces, sobrehumana. Una verdadera lección de entereza. La trayectoria profesional de Sara también se vio afectada, claro. Aquella chica que empezó en La Sexta, que ascendió meteóricamente en Telecinco, que se confirmó como estrella en el Mundial de Fútbol, con aquel beso icónico de Iker Casillas, tuvo que frenar en seco. La enfermedad, la necesidad de centrarse en su salud y en su familia, la empujaron a alejarse de la primera línea del periodismo, aunque ella siempre ha amado su profesión con locura. Pero Sara, con esa garra que la caracteriza, no se hundió. Emprendió un negocio de moda, Slow Love, junto a su compañera Isabel Jiménez, una vía de escape y de ingresos que le ha permitido vivir de las marcas y las redes sociales. Se ha querido alejar un poquito del periodismo, no tanto por falta de pasión, sino por una necesidad vital de encontrar la tranquilidad y la calma que la enfermedad le había robado. Y la verdad, si se lo puede permitir, me parece lo más sensato y admirable. Recordemos también, porque los detalles importan y dibujan el panorama completo, que Goyita no pudo acompañar a Sara cuando ésta fue operada de urgencia de una hernia hace unos meses. Se comentó mucho, se especuló, pero la verdad es que había dos razones de peso para su ausencia. Por un lado, alguien tenía que quedarse con los niños, los hijos de Sara, aquí en Madrid. Pero por otro lado, y esto es lo más desgarrador, Goyita ya estaba viviendo la fase más aguda de su propia enfermedad. Su estado de salud era crítico y no le permitía moverse. Esta es la historia de una madre que siempre estuvo ahí, una figura que, como decía Sara, era su faro. Desde los peores momentos de la separación de los padres, hasta la propia batalla de Sara contra el cáncer y sus baches de salud, Goyita fue el pilar, paz del hombro donde llorar, la fuerza que impulsaba.
siempre al lado de Sara, siempre, incluso cuando ella misma estaba librando su propia guerra más silenciosa. Estos años han sido una auténtica carnicería para esta familia, una serie de tragedias que se han sucedido sin dar tregua. Desde los problemas legales del padre hasta las enfermedades de madre e hija, ha sido una constante lucha contra la adversidad, un sinfín de golpes que habrían doblegado a cualquiera. Pero ellos, ellas, han resistido, han luchado con una fuerza descomunal, agarrándose a la vida y al amor incondicional. Y ahora, con la pérdida de Goyita, ese faro se ha apagado. Pero el legado de amor y unión que dejó su madre vive más fuerte que nunca en las dos hermanas. Su mayor apoyo, más allá de la pareja de Sara, más allá de los amigos y compañeros, es sin duda su hermana Irene. Ellas son solo dos medias naranjas que han compartido una vida entera. Especialmente intensos han sido los últimos años, donde han vivido experiencias vitales extremas. Irene se ha convertido en la media naranja de Sara, la otra mitad que le queda para transitar este doloroso camino. Han vivido muy unidas toda la vida, pero especialmente cuando, ya siendo adultas, compartieron sus experiencias más duras, sus alegrías y, por supuesto, sus enormes desgracias. Hoy, con la ausencia de su madre, esa unión se hace aún más vital, más inquebrantable, una tabla de salvación en este mar de tristeza. Así que, amigos, esta es la dura y compleja realidad detrás de la sonrisa de Sara Carbonero. Una historia de lucha, de pérdidas, de un amor materno incondicional y de una hermandad que se ha forjado en la adversidad más extrema. Es un recordatorio de que la vida a veces es implacable, pero también de que el espíritu humano y el amor familiar pueden superar lo inimaginable. Un legado de fuerza y coraje que hoy, más que nunca, debemos honrar. Y antes de despedirnos, si esta historia te ha tocado el alma y quieres seguir conociendo los relatos que marcan la vida de nuestros personajes más relevantes, no olvides suscribirte a Loco Corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas exclusivas y a mantenerte al tanto de todo. Poco más que añadir, solo un abrazo inmenso para Sara e Irene, y gracias a vosotros por estar ahí, por acompañarnos en estas tragedias que al final nos hacen a todos un poquito más humanos.